Estamos con una onda bien arriba, sabadito. Pero en esta misma onda, sabadito, nos vamos a poner un poco serios, pero también acompañados de música. Porque bueno, ya estamos en comunicación con Pablo Lombardi. Él es dirigente de la CGT Regional Oeste. Hola Pablo, ¿cómo estás? Ludmila Zoiro y todo el equipo de Más o Menos Bien te saluda. Hola Ludmila, ¿cómo estás? Saludos ahí a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. Pablo, estamos en un momento de mucha efervescencia de la campaña de las elecciones que se vienen para el 7 de septiembre. Contanos un poco cómo ves el rol que está jugando en este momento el sector del movimiento obrero organizado, la CGT, bueno, desde tu lugar. No, mirá, hoy estamos todos en una misma dirección, planteando la necesidad de ponerle un freno a este gobierno, ¿no? Un gobierno que no hace más que robar y transferir riqueza de nuestro pueblo, que nos llevó años construir en manos de los mismos grupos económicos que ya han saqueado en otros momentos de la historia de nuestro pueblo. Y hoy toda la fuerza y todo el empeño está en la organización cotidiana, en la defensa de nuestros compañeros y en poder construir una alternativa de cara a las elecciones del 7 de septiembre y después en octubre, para poder ponerle un freno al saqueo y a la motosierra de Milei. ¿Y hay buena recepción, por decirlo de alguna manera, de parte de los trabajadores? Digo, como desde tu lugar de referente, ¿cómo ves eso? Sí, mirá, a ver, estamos en el conurbano bonaerense nosotros, tierra de luchas y las hay. Somos 13 millones de habitantes los que estamos acá y representamos más del 30% del padrón electoral, con una cuestión que es muy importante remarcar frente a tanto relato del enemigo que encima después nos penetra en nosotros mismos, que repetimos el relato de hegemónico, ¿no? Que no entra por los poros. Es decir, en este conurbano Milei no ganó. En este conurbano y en las barriadas del conurbano, acá nuestra fuerza ganó en la última elección. Y ese triunfo fue 3 veces, fue en las PASO, fue en las generales y después en el balotaje. Y lo que uno viene viendo es que más allá de ese relato arrasador de que se llevan todo puestos, miremos los números. En Capital Capital, cuna del dominio oligárquico en este país, nos sacaron más del 15% de los votos efectivos. Entonces me parece que primero hay que poder parar la moto en el sentido de ponerle un freno a estos tipos. Y también empezar a corrernos del discurso que ellos mismos nos penetran y que después, por la propaladora de ellos, terminamos repitiendo. Porque la única forma para que ellos pueden arrasar es si ese 15% se encuentra unificado y el resto del 85% está dividido y fragmentado. Y eso es lo que apuntan, eso es lo que están construyendo, un clima de desestabilización, amenazas de intervención en la provincia. Casualmente se empiezan a disparar los robos, las muertes a sangre fría, los secuestros express. Se desnuda el modus operandi de estos tipos que no tienen más que ofrecer terror a la población para atacarnos. Y frente a eso el movimiento obrero peleó siempre. Y me parece que nosotros en este momento justamente tenemos que poder salir a juntar esa fuerza necesaria para, como te decía antes, ¿no? Primero ponerle un freno al saqueo que vienen generando, a la bancarrota del país, en donde lejos de que ocurra lo que ellos habían dicho, cae la inversión, se van las empresas, cierran las industrias, crece la desocupación. Es decir, el desempleo está golpeando la puerta hoy de cada uno de los trabajadores que está ocupado y frente a eso es que nos estamos organizando para pelear y para ser capaces de construir una alternativa a futuro. Pablo, buenas tardes, te saluda Rodrigo Lugones. Estamos a minutitos de otro cierre electoral. Vos sos candidato a senador por Fuerza Patria, por la primera, si no me equivoco. ¿Qué rol crees, vos pertenecés a CGT, sos del sindicato de Canillita, digamos, sos uno de los del movimiento obrero organizado, uno de los actores del movimiento obrero organizado que pudo entrar en la lista para las elecciones de septiembre? ¿Qué rol y qué pensás que le espera o que debe hacer el peronismo con la CGT en este cierre de cara a octubre que se va este fin de semana? ¿Tiene que haber lugares para la CGT, el 33% histórico? ¿Qué es lo que pensás al respecto de eso?
Sí, mirá, es decir, yo creo que va a haber, es decir, la representación que está en los marcos de lo que se viene discutiendo, ¿no? Es decir, está claro que hay una crisis brutal de representación y de las instituciones que exceden a lo que nos pasa como movimiento obrero, que excede a la CGT, y más te diría que excede nos interpela a todos, ¿no? Hay que entender muy bien que Milei es el resultado de esa crisis, de esa insatisfacción democrática, que tiene que ver con que 41 años de democracia no han dado cuenta de poder resolver los problemas estructurales de nuestra patria. Que la derrota que sufrimos en los 70 y las transformaciones estructurales que hicieron al dominio del consenso de Washington, las políticas neoliberales, las reformas financieras y centralmente el dominio estructural en nuestro país de ese capital financiero, hace que nuestra democracia, que la idea de la representación política bajo el dominio de los monopolios, que es lo que hoy sufrimos, estalle por los aires. Y en ese marco me parece que tenemos que poder analizar de qué hablamos en la representación de una lista, de qué hablamos en la representación sectorial dentro de esas listas, porque si hablamos del peronismo, hay que poder recuperar cuestiones básicas que hemos perdido, ¿no? Siempre lo venimos hablando, es decir, el avance de las privatizaciones de nuestras empresas, la intentona de este gobierno de privatizar de nuevo las empresas, de ocupar la Patagonia, no es solamente el problema de la joya de la abuela. El problema es que después de la derrota del 70 nos privatizaron la vida. El problema es que después de esos 90 que sufrimos, donde vimos a nuestro viejo cagarse de hambre, hicimos un 2001 como generación, recuperamos el gobierno del 2003 con Néstor y Cristina, los mejores 12 años por lejos de la historia democrática argentina después de la dictadura, donde muchas de las reivindicaciones de esas luchas pasadas hasta las pudimos transformar en política de gobierno, pero no pudimos negar las causas. Y de lo que se trata es de que neguemos las causas, ¿no? Es decir, si hay una interpelación profunda hoy a nuestra democracia y a la representación que se pone en juego, tienen que ver con que ya no alcanza con ponerle parches a un sistema que está caduco a escala planetaria, que vemos las crisis que está sufriendo el capitalismo en el mundo entero, pero que centralmente a nosotros nos interpela con nuestra historia de lucha y nuestra historia en el movimiento obrero, en poder recuperar cuestiones que son básicas, que tienen que ver con que nadie se realiza en una comunidad que no se realiza, y eso interpela directamente a la participación de los trabajadores, eso interpela directamente a una estrategia sindical que nosotros tenemos, en donde cómo juntamos el alma doctrinaria que dice que nadie se realiza en una sociedad que no se realiza, que primero está la comunidad, con que después cada uno de nosotros nos organizamos del derecho profesional que representamos y queremos organizar la parte. Y eso que nos pasa como sindicato le pasa al conjunto de la sociedad y a las organizaciones políticas de conjunto, donde se quebró la posibilidad de construir una fuerza que ponga en el centro el desarrollo de la comunidad, de lo común, ¿no? Y desde ahí, desde esa derrota sufrida en los 70 y después el auge del neoliberalismo y el sálvese quien pueda en los 90, confundimos el ascenso social con la justicia social. Creíamos que en la mejora individual, teniendo guita en el bolsillo, íbamos a poder recuperar los lazos básicos de humanidad que este sistema te empuja a destruir y que hoy vemos la catástrofe que están sufriendo nuestros pibes, ¿no? Entonces, claro que hay que discutir la representación en las listas, claro que nosotros creemos que los sectores esenciales que hacemos que este mundo se mueva todos los días, que somos los que producimos todos los días, los que garantizamos que toque una tecla y haya luz, que salga a la calle y tenga un colectivo que se mueve, que te llegue la información, que tengas el morfi en tu mesa. Claro que los sectores de trabajo tenemos que poder tener una representación clara, pero no alcanza con pelear una lista en los marcos de este sistema institucional que está caduco. Los trabajadores tenemos que poder discutir. Sí, perdón. No, en línea con lo que decías, me parece que está bueno para profundizar en cosas más interesantes que lo que venimos discutiendo de la interna, que ya todos nos tiene un poco cansados. Es, bueno, es hora tal vez de empezar a pensar un programa de verdad, es hora de empezar a pensar económicamente qué rol va a jugar Argentina en el concierto de naciones, qué participación va a tener la clase obrera en todo esto. Digo, ayer se dio una foto entre Vladimir Putin y Donald Trump, lo que se llama el nuevo acuerdo de Yalta, o algunos quieren presentarlo como nuevo acuerdo de Yalta. Recuerdo que Perón frente a aquel Yalta, el primero en aquella oportunidad, dijo: nosotros ni de un lado ni del otro, tercera posición. Bueno,
la gran pregunta es si no hay que organizarse desde la parte, si no hay que discutir solamente la cuestión de las listas. Bueno, entonces, ¿a qué industria o a qué tipo de Argentina hay que apostar y cuáles son los actores, ¿no? que deben impulsar o que deben apostar al desarrollo de esa otra Argentina? Sí, mira, no hay duda que es decir, lo que estos tipos nos llevan es a un esquema de reproducción financiera que está estallada, que explota, que solamente se sostiene con represión, con hambre, ¿no? Y miseria para la grande mayoría. Frente a eso, es decir, no hay ninguna posibilidad de pensar un futuro digno para la patria si no es un proceso de industrialización real, de un proyecto político que ponga a la producción de las materias primas al servicio, ¿no? Es decir, de las ciudades nuestras y no de la ciudad de afuera, como fue históricamente lo que hizo nuestra oligarquía dominada por el imperio inglés, ¿no? Entonces, claro que hay un gran debate en términos de cómo va a ser ese proceso en donde nosotros podamos ponernos al frente del desarrollo de la fuerza productiva, es decir, y podamos controlar esa fuerza que tanto hoy se discute, ¿no? Sobre el problema del desarrollo científico-tecnológico, la inteligencia artificial, en donde está claro que siempre nos ponen la zanahoria, te hacen creer que el problema es la tecnología, el medio, y las fuerzas productivas, si se entiende en su conjunto, el alma de eso es el hombre y la naturaleza, y nosotros tenemos que poder ir hacia una discusión que ya Perón lo planteaba, ¿no? En el modelo, en el 74, cuando él dice, bueno, las formas de producción postindustriales, dominio del capital financiero, lleva a un gran interrogatorio a la clase trabajadora, donde ya no alcanza la lucha, es decir, por querer vender nuestra fuerza de trabajo, es decir, donde podemos solamente pelear por condiciones laborales, sino que tenemos que ponernos al frente de ese proceso productivo y controlar esas fuerzas, porque está claro que bajo el dios dinero, como decía Francisco, sobre la búsqueda incesante de la valorización del capital, a lo único que nos llevó este sistema es a la destrucción que hoy estamos viviendo, al agotamiento de las fuerzas, es decir, de los recursos naturales por un lado, y a la sociedad caotizada y desenfrenada en la que lo quieren llevar, ¿no? Y nos están llevando. Pablo. Entonces, en ese proceso nosotros tenemos que claramente discutir, cómo es un modelo industrial nacional que hoy es latinoamericano y que hoy es mundial y que no hay ninguna duda que esa interacción regional y mundial hoy tiene que ser junto a los BRICS y a los países del sur global que se vienen juntando y peleando contra este imperio en decadencia, ¿no? Pablo, ¿qué tal? Te saluda Enrique de la Calle. Hablaste de la necesidad también de pensar un nuevo esquema institucional, creo que lo llamaste, y te llevo a la pregunta específica por la CGT. En esto de debatir la propia fuerza política, ¿qué pensás que tiene que pasar con la CGT? ¿Qué tiene que pasar con el actual triunvirato que la conduce? Digamos, ¿qué debate se tiene que dar, te parece, la CGT? Mira, primero entender el rol histórico que tenemos que jugar los trabajadores. Yo soy el secretario general de mi regional de CGT. Entre las regionales de CGT venimos rearticulando toda una relación que tiene que ver justamente con esto, con entender cuál es el rol de los trabajadores en un mundo del trabajo que te reemplaza sistemáticamente. Es decir, hoy el sindicato que solamente esté pensando en el intento por defender las condiciones laborales de una población que se te reduce sistemáticamente, en donde tenés más del 50% de los trabajadores activos por fuera de las relaciones formales, ¿no? Y de un contrato de trabajo, el debate es mucho más allá de cómo garantizamos ahora el 4 de noviembre una renovación de nuestra central sindical. Entonces, a esa renovación va a estar, hay una clara conciencia en el conjunto de la dirigencia de la necesidad de avanzar en una transformación que tiene que ver hasta con lo generacional, donde tenés dirigentes que están entre los 80 y los 90 años. Pero es muy fácil caer en esto, en el debate personal, en el debate de si sacamos a tal y ponemos a cual, el problema de fondo se va a resolver. Y lo que, por todo lo que te decía antes, es decir, lo que sí tenemos que poder hacer nosotros como trabajadores para poder pensar el rol que deben ocupar nuestra central y nuestro sindicato, tiene que ver con partir de la conciencia del mundo en el que estamos. Y en este mundo, si no somos los trabajadores
los que discutimos cómo carajo vamos a hacer para garantizar el morfio en nuestro pueblo y que no esté en manos de dos monopolios que te controlan el arroz, el aceite, la harina. Si los trabajadores no discutimos cómo carajo nos ponemos al frente de controlar los servicios, transporte, energía, comunicación. ¿En serio creemos que hay posibilidad para pensar en una patria justa, libre y soberana? Entonces, mientras tanto, se están cuestionando una cantidad de cosas y se van, es decir, también descomponiendo una cantidad de formas de representación que conocimos. Hay una plena conciencia de la necesidad de ir hacia en una transición que, como toda transición, tendrá momentos de orden y momentos de caos, hacia realmente poder discutir cuál es la organización de los trabajadores que dé cuenta de poder construir una sociedad en la cual entremos todos, ¿no? Me parece que ese es el rol central que tenemos hoy nosotros. Pablo, ¿cómo estás? Te saluda Santiago Soray. Te quiero hacer una pregunta, te escuchábamos desarrollar esto del alma doctrinaria, decías, ¿no? También citabas al Perón del 74. Te quiero preguntar, digamos, en términos de un poco de retrospectiva para pensar el armado político de hoy, ¿no? Cuando ves la experiencia fallida del Frente de Todos, ¿qué pensás que no tendría que volver a pasar, digamos, que pasó, digamos, en la construcción de filosóficamente ese espacio de lo que fue el Frente de Todos, ¿no? ¿Cómo lo ves? Mira, Cristina hace un tiempo decía algo con respecto al 70, ¿no? Y lo que había significado la derrota, y se lo achacaba a que hay dirigentes que se animaron y otros que no. Y yo creo que, obvio, que después se corporizan esas cuestiones, ¿no? Pero hay algo que va mucho más allá, que vuelvo a plantearte, es decir, hoy las fuerzas productivas permiten que podamos resolver problemas que la humanidad hace 100 años atrás eran impensados. Y es lo que le están planteando los BRICS a Estados Unidos. Mirá, hoy estamos en condiciones de resolver los problemas del conjunto del pueblo. ¿Con qué estamos chocando? Y chocamos con que esa producción no puede estar en función privada, no puede ser para valorizarse el capital. Es decir, hay un problema con la propiedad privada de los medios de producción, algo que el peronismo puso en cuestión en el 49 en este país. ¿Y por qué digo esto? Porque hay mucho fetiche en términos de qué es lo de la propiedad y la Constitución del 49, la función social de la propiedad. Sí, está todo lindo, la propiedad es una cosa, sí. El problema es la función social de los trabajadores. El problema son las relaciones que engendramos en el conjunto de la sociedad bajo ese tipo de relaciones. Entonces, desde ahí me parece que nosotros tenemos que poder pensar, cuando yo te digo que hicimos el 2001, parimos el 2003 y tuvimos los mejores 12 años de la vuelta de la democracia, es decir, Néstor planteó que veníamos a reconstruir la burguesía nacional. Y yo, por el flaco, me saco el sombrero porque dio la vida, porque significó para nosotros y toda una generación recuperar la política como motor de cambio, porque yo soy parte de esos 5 millones de laburantes que conseguimos nuestro primer laburo gracias a las transformaciones que se generaron en este país. Ahora hay que un debate profundo que dar. Es que eso no alcanzó. Pero no que no alcanzó ahora, que la idea de poder generar un consenso entre los sectores del capital nacional y los sectores del trabajo chocaron. Perón en el 68 planteó que se había equivocado. Que no hay mancomunión entre los intereses del capital, sean nacional, internacional o de donde vos intergaláctico, con los intereses del trabajo, porque hay leyes que lo rigen. Y esa idea de construir un frente nacional, te lo decía Cuccia, no, es decir, nos acusan de querer armar un partido clasista. No, somos peronistas, somos policlasistas, pero ¿por qué carajo en esa alianza que construimos entre los sectores de esa burguesía nacional, que son vendedores de ballenita, y hoy ni la sociedad rural entra? ¿Se entiende? Si hoy el círculo rojo no entra. Es decir, ¿por qué carajo, en nombre de nuestras luchas históricas, vamos a permitir que nuestra alianza social la conduzca un sector de esa alianza que ha quedado demostrado que no tiene cualidades estructurales para enfrentarse a BlackRock? Por el simple hecho que es un discípulo, que fueron su brazo armado en la dictadura, que la burguesía nacional de Argentina fue parida por esa oligarquía. Entonces decimos, ¿por qué carajo vamos a renunciar a la dirección del movimiento nacional, a la dirección de la fuerza política que sea capaz de llevar hasta la felicidad a nuestro pueblo, en sectores que sabemos que en el medio de esa pelea van a claudicar? Y bienvenidos sea hoy los sectores del empresariado, con los cuales venimos construyendo instancias comunes, multisectoriales, pero acá hay un gran planteo, que ¿a quién le vamos a echar la culpa? ¿A Néstor, que te dijo, yo vengo hasta acá? ¿O a los que tenemos la necesidad y la obligación de poder construir una fuerza que lleve
Es decir, a nuestro pueblo, a la garantía de la felicidad y sobre todo de la supervivencia, porque lo que nos está pasando es que nuestros pibes le están ofreciendo la muerte inmediata. Si no sos soldadito, tenés la prostitución virtual, y si no, tenés que jugártela toda, es decir, caer en la ludopatía de las redes. Entonces, hay un debate, es decir, son placas tectónicas las que se están moviendo, y hay un debate muy profundo que tenemos que dar. Y tenemos que tener encima la voluntad, la grandeza y la paciencia de hacernos cargo que ese debate ya está instalado. Sí. Porque Milei gana no por la motosierra. No seamos gorilas, entendamos la conciencia que hay en este pueblo. Sí. Es decir, que se expresó como se puede expresar, pero si uno rasca en los móviles que llevaron al voto a Milei, lo que te dicen los compañeros y las compañeras es que estaba la sensación y la necesidad de un cambio disruptivo. Pablo, de que hace falta de una fuerza que niegue las causas de los problemas que tenemos. Pablo, nos quedaríamos charlando muchísimo más, pero el tiempo es tirano en radio y tenemos que seguir con una tanda. Así que te mandamos un abrazo enorme y te agradecemos mucho tu paso por Más o Menos Bien. Muchísimas gracias a ustedes y saludos a la audiencia. Nos vemos. Muchas gracias, Pablo. Escuchábamos a Pablo Lombardi. Él es dirigente de la CGT de la sección oeste, de la regional oeste, perdón. Vamos a una tandita, ajustadísimos de tiempo, y ya volvemos. Somos Radio AM 530.